Buenos días. Se da inicio a la sesión ordinaria de pleno de fecha 7 de mayo de 2025. Vista de causa, rol 15.885/2024, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 49, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Eresi Gajar. Muchas gracias, señora presidenta. A fojas 1, Cristian Álamos Cifuentes y Marcela Orellana Bogen solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal ya indicado, el cual establece que la notificación electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío. Señalan, perdón, que la gestión pendiente en la que incide el presente requerimiento corresponde a un recurso de hecho presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción en el contexto de un juicio de indemnización de perjuicios que se sigue ante el Juzgado de Letras de Cañete, en que la requerente es demandante. Relatan que el conflicto se origina en la compraventa de un inmueble realizada en abril del año 2018 entre los demandantes y la demandada Violeta Moscoso Sáez, quien habría vendido un terreno que ya había sido parcialmente expropiado por el fisco, lo cual, señala, fue ocultado, y que además el notario Marcel Pomier y Lufis fue demandado por no verificar la existencia de dicha expropiación al momento de inscribir la compraventa, y el Banco del Estado de Chile también fue demandado por no detectar esta situación en su estudio de títulos. Exponen que esta omisión les causó perjuicios patrimoniales y emocionales. Luego indican que el precepto legal impugnado fue aplicado por el Tribunal Civil para considerar que la apelación presentada en contra de la sentencia definitiva fue extemporánea, dado que la notificación electrónica fue enviada el día 13 de agosto de 2024, pero que solo fue recibido el 14 de agosto del mismo año y que el acuse de recibo fue realizado el 27 de agosto. Por ello es que se encuentra pendiente el recurso de hecho ya referido, ingresado bajo el rol 2432-2024. Como conflicto constitucional, las actoras plantean en primer lugar que la norma en examen vulnera el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política en relación con tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. En particular, sostienen que se vulnera el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que la notificación electrónica se considera válida desde el momento de su envío, sin asegurar la efectiva recepción, lo que puede vulnerar el derecho a ser oída con las debidas garantías y la igualdad ante los tribunales, ya que el destinatario puede no estar adecuadamente informado sobre los actos judiciales que lo afectan. Afirman que el sistema de notificación electrónica no garantiza la efectiva notificación, lo que resulta en una desigualdad procesal, vulnerando las garantías de un juicio justo. Seguidamente refiere que se vulnera el artículo 26 de dicho pacto, pues la aplicación del precepto que considera la notificación electrónica válida desde el envío, sin considerar si el destinatario la ha recibido, genera una diferencia arbitraria en el acceso a la justicia entre quienes tienen acceso inmediato a los correos electrónicos y quienes por razones técnicas o de red pueden no recibir las notificaciones a tiempo. Esta diferencia crea una situación de indefensión para el destinatario de la notificación, lo que afecta su igualdad ante la ley y su derecho a defenderse de manera equitativa. Luego argumentan que se vulnera la garantía del artículo 2.3 del referido pacto, pues si el cómputo de los plazos procesales se inicia sin asegurar que el destinatario haya recibido efectivamente la notificación, se está limitando el acceso a un recurso efectivo para impugnar decisiones judiciales. Las actoras también sostienen que se vulneran las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 1, 8 y 25 en similares términos a los ya referidos. Además, las requirentes afirman que se produce una afectación al debido proceso, consagrado en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, pues no se garantiza una notificación efectiva, vulnerando con ello el principio de contradicción, lo que en definitiva les genera indefensión. Alegan además que se impone una carga excesiva, con lo que se transgrede el numeral 26 del señalado artículo 19, que afecta su derecho a un proceso justo y equitativo.
Finalmente, las actoras afirman que la aplicación del precepto impugnado produce una contravención al principio de igualdad ante la ley, establecido en el numeral segundo del artículo 19 ya indicado, pues se establecen diferencias arbitrarias entre quienes logran acceder a la notificación en tiempo y quienes por razones técnicas no lo hacen de inmediato. Este requerimiento fue acogido a tramitación por resolución de la segunda sala el 6 de noviembre del año pasado, en donde se ordenó la suspensión del procedimiento. En sede de admisibilidad se hicieron parte tanto el Banco del Estado de Chile como doña Violeta Moscoso Sáez y solicitaron la inadmisibilidad del libelo. Por resolución de 28 de noviembre se declaró admisible el requerimiento por la segunda sala. Conferió los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes de la gestión pendiente, el 19 de diciembre, a Fojas 3482, formuló observaciones la parte de Marcel, Pommier y Luffy, abogando por el rechazo del requerimiento. Expresa la requerida que el requerimiento se sustenta en una simple afirmación de las requirentes en orden a que el correo electrónico despachado desde el juzgado de letras de Cañete para efectos de la notificación de la sentencia definitiva habría sido recibido días después de haberse remitido. Afirma que no existe antecedente alguno que pueda sustentar esa afirmación y que, por el contrario, los documentos aportados darían cuenta precisamente de que la notificación les fue practicada efectivamente el 13 de agosto del año 2024. Añade que, de acuerdo con la teoría de los actos propios, revisado el expediente ante el juzgado de letras de Cañete, puede advertirse que durante toda la tramitación las requirentes jamás entendieron que las notificaciones que les fueron practicadas por correo electrónico debieron entenderse practicadas a contar de la fecha de recepción del correo y no como lo señala la norma cuestionada en autos desde la remisión del mismo. Concluye que el precepto legal impugnado no es contrario a la Constitución y que guarda perfecta armonía con el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo el principio de todas las notificaciones, esto es, que se materializan en la forma que contempla la ley, sin que se requiera de la voluntad del notificado para que éstas sean eficaces. Con fecha 26 de diciembre de 2024, a Fojas 3487, fueron traídos los autos en relación. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Gracias, señora relatora. A continuación, alega por la parte requirente don Juan Railef Balmaceda hasta por 10 minutos. Eh, Gracias, excelentísima señoría. Con su venia, vengo en representación de don Cristian Boris Álamos y Fuentes y doña Marcela Alejandra Orellana Boguen, deduciendo alegando por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso tercero del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil en el contexto del recurso de hecho actualmente pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Ya ha señalado el rol en la relación. Esto es importante en el contexto del recurso de hecho, adelantando lo que voy a señalar en el alegato, por cuanto eh, la señora relatora resumiendo la posición del requerido en cuanto a señalar que se basaría en una simple afirmación. No hay que olvidar, su señoría, excelentísima, para a las distinguidas contrapartes, que esta sede es sede aquí en esta sede se le evalúa la constitucionalidad de la norma legal recurrida, no una cuestión que corresponde al fondo, que en este caso tendrá que examinar, en caso que se declare inaplicable la norma legal, el precepto legal impugnado, tendrá que examinar la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para establecer si efectivamente el hecho de que se señaló en la relación de que el correo electrónico que contenía la sentencia definitiva fue recibido con fecha 14 de agosto del año
el año que señaló la señora relatora. En esa fecha, 14 de agosto, eh, en, eh, 14 de agosto del año 2024, es un aspecto o una situación que corresponde más al fondo que en esta sede constitucional. Dicho esto, eh, el artículo, el precepto legal impugnado establece que la notificación electrónica se entenderá practicada desde el momento de su envío. Y en este sentido estimamos que el presente requerimiento es susceptible de ser acogido por cuanto estimamos que esta norma es decisiva para ser aplicada al caso concreto, en este caso para que se pueda resolver el recurso de hecho antes indicado, pues estimamos que este precepto legal ha tenido consecuencias que estimamos contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales o derechos humanos ratificados por Chile, normas de rango constitucional de acuerdo al inciso segundo del artículo quinto de la Carta Magna. Como ya señalé, este requerimiento no busca que este tribunal resuelva el fondo del recurso de hecho, ni que declare admisible una apelación ya rechazada. Lo que solicitamos es que se declare inaplicable esta norma general garantías fundamentales. Bueno, se señala, el correo electrónico señala como fecha de envío que el día 13 de agosto del año 2024, en que se notifica la sentencia definitiva dictada en primera instancia. No obstante, como señalamos, tenemos eh, es- afirmamos que dicho correo electrónico fue recibido el día siguiente, el día 14, y que hubo un acuso de recibo que fue señalado por la señora relatora el día 27 de agosto del año 2024. A pesar de esta diferencia temporal, el Tribunal de Primera Instancia consideró notificada la resolución desde el momento del envío y por lo tanto rechazó por extemporáneo el recurso de apelación. Señoría, el inciso final del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, estimamos que constituye una ficción legal que presume una notificación sin conocimiento efectivo, lo que consideramos una vulneración al derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, y en tratados como el Pacto de Derechos Civiles Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Me remito a los artículos ya mencionados en la relación. De hecho, su señoría excelentísima, la jurisprudencia que relacionada con el asunto a nivel interamericano ha señalado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por ejemplo, en el caso Guayapa, Perú, del año 2020, que la efectividad de las notificaciones judiciales es parte integral del derecho de defensa, así como asimismo en el caso Norín Cachimán y otros versus el Estado de Chile del año 2014, que subrayó que los procesos deben garantizar que los afectados conozcan y puedan responder oportunamente a las decisiones judiciales. En ambos precedentes se reafirma que la tutela judicial efectiva exige más que la existencia formal de mecanismos procesales, requiere que estos sean realmente accesibles y funcionales. En el caso concreto, mis representados no pudieron ejercer su derecho a recurrir debido a la aplicación de una norma que presume notificación desde el envío del correo electrónico sin considerar su efectiva recepción. Este criterio niega la posibilidad real de ejercer derecho a defensa, afectando también el principio de igualdad a la ley consagrado en el numeral 2 de la Carta Magna. La Corte Interamericana, en este sentido, ha insistido que las diferencias procesales deben tener una justificación razonable y no pueden traducirse en desigualdad material. Redondeando y terminando mi alegato, en cuanto a los argumentos del requerido, don Marcel Pomies, es necesario precisar que el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido notificada no elimina la existencia de una gestión pendiente, puesto que el recurso de hecho está siendo tramitado
y su resolución depende directamente de la aplicación del precepto impugnado. Por lo tanto, se cumple el requisito de existencia de gestión pendiente exigido en el 93, número 6 de la Constitución, y a mayor abundamiento fue declarado admisible el presente requerimiento. Además, al aceptar el sistema de notificación electrónica, no implica validar una regla que presume notificación sin recepción. La impugnación no recae sobre el medio tecnológico, señoría excelentísima, sino sobre la ficción legal impugnada. Esta distinción ha sido reconocida en jurisprudencia tanto nacional como internacional, al enfatizar que los derechos fundamentales no pueden ser limitados por cuestiones formales o técnicas. En suma, la aplicación del inciso tercero del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil fue determinante para rechazar por extemporáneo el recurso de apelación de mis representados. Y en este sentido, la norma legal señalada estimamos que desconoce principios esenciales del debido proceso y del acceso a la justicia y al derecho a la tutela judicial efectiva, en contravención directa de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo anterior, su señoría, solicitamos que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad y, en definitiva, se declara inaplicable en la gestión concreta ya señalada de la relación la norma dispuesta en en el inciso final del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil. Gracias, señoría excelentísima. Gracias, abogado. A continuación, alega por la parte requerida, en representación de don Marcel Pomies y Luffy, don Cristian Celis Basiñana, hasta por 10 minutos. Con la venia de vuestra excelencia, alego por el ex notario y conservador de bienes raíces de Cañete, don Marcel Pomies y Luffy, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad que nos convoca en este día. Vuestra excelencia, no resulta admisible que en una misma gestión judicial, en un mismo juicio, una misma norma sea considerada constitucional y plenamente aplicable por el requirente e inconstitucional a la vez. Me explico. Por presentación de 21 de noviembre del 2022, en el proceso, don Juan Luis Railef, O sea, que presente, respondieron algo. Sí, A ver, solicitó, les solicito que silencien sus audios y sus celulares, salvo para quien está alegando. gracias, vuestra excelencia. Por presentación de 21 de noviembre del 2022, que rola en el foro 77, don Juan Luis Railef solicitó se notificara a todas las partes la resolución que citó a audiencia de conciliación por correo electrónico de conformidad al artículo 48 y 49 del Código de Procedimiento Civil. Por presentación 17 de abril del 2023, folio 84, don Juan Luis Railef solicitó que se notificara a todas las partes del juicio la resolución que recibió la causa prueba, todo lo cual fue accedido por el tribunal. Por presentación de 25 de mayo del 2026, folio 122, solicitó el colega don Juan Luis Railef se notificara a todas las partes, de acuerdo al artículo 48 y 49 del Código de Procedimiento Civil, la audiencia que citó a las partes de percepción documental. Por presentación de 25 de junio del 2023, folio 140, también hizo lo mismo el colega don Juan Luis Railef respecto de una audiencia de exhibición de documentos. De manera que, para él, la aplicación, ¿no es cierto?, de la notificación por el sistema de correo electrónico y el cómputo de los plazos desde los cuales se deben iniciarse fue plenamente aplicable durante toda la secuela del juicio. Vuestra Excelencia, en el proceso desde que se trabó el litis se dictaron 137 resoluciones, todas las cuales se notificaron por correo electrónico. Nadie cuestionó desde cuándo se tenía por practicar la notificación, siendo que comenzaron a correr plazos para responder traslados a reposiciones, para el ejercicio de una serie de recursos durante la secuela del juicio. El requirente sostiene en su recurso que recibió la notificación al día después de que fue despachada. Pero no hay ninguna prueba de ello en el proceso, ni siquiera en este requerimiento. De modo tal que la afirmación no resulta verosímil por un lado
y por otro fuerza a este excelentísimo tribunal a hacer un análisis abstracto de la disposición y tendrá que necesariamente resolverse desde cuándo se entiende entonces practicada la notificación. Y tendrá que discurrir si es desde que se envía el correo, tal cual lo dice el artículo 49, inciso final del Código de Procedimiento Civil, o desde que la parte objeto de la notificación tiene a bien leerlo o sostiene que le llegó. En ese caso, Vuestra Excelencia, resulta ser que no se entiende cómo podría declararse inconstitucional el precepto legal que nos convoca si es que, ¿no es cierto?, no se dice desde cuándo se entiende practicada. Y resulta ser que para poder hacerlo, debe en el fondo de echarse abajo todo el sistema de notificaciones establecidos en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la notificación por correo electrónico. Y para ello hubo del requirente haber solicitado la inaplicabilidad no solo del inciso final del artículo 49, sino que la disposición del inciso primero de la misma norma, la disposición del inciso primero del artículo 48, que permite que ciertas resoluciones judiciales que deben notificarse personalmente por cédula puedan notificarse por correo electrónico. Asimismo, el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. Pero nada de ello ha ocurrido. Vuestra Excelencia, ¿qué voy a decir yo respecto de lo que se entiende por debido proceso, por la igualdad de armas, por el legítimo derecho a defensa? Porque todo lo que yo sé y todo lo que se sabe proviene de lo que este excelentísimo tribunal ha resuelto. Pero lo que sí podemos decir es que en este juicio en particular, donde todas las resoluciones se notificaron por correo electrónico, Vuestra Excelencia, cuando se dictó la sentencia definitiva, esta fue enviada por correo electrónico. Luego, mi parte solicitó que se notificara a todas las partes del juicio la sentencia por correo electrónico. Esa resolución que dio lugar a ello fue notificada por correo electrónico. Y luego viene la actuación de notificación propiamente tal. Entonces, no resulta verosímil que interponiéndose un recurso en forma extemporánea, recurso de apelación, se sostenga a último minuto que en realidad no se tuvo conocimiento de la existencia de la notificación, ni, ¿no es cierto?, que tuvieron la oportunidad de imponerse de la sentencia, ni mucho menos de su contenido, impidiéndosele, por tanto, el derecho al recurso. Ello, Vuestra Excelencia, no resulta admisible en este caso. Eh, Incluso más, en el marco de este requerimiento, mi parte al menos fue notificada de la resolución que lo declaró admisible y dio traslado por 20 días. Y fue notificada mi parte por correo electrónico el 29 de noviembre del 2024. Si yo me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si yo llego al día 25, contado desde la fecha en que me enviaron el correo, este excelentísimo tribunal me envió un correo electrónico diciendo que en realidad yo no lo vi, que no me llegó y que por tanto no evacué el traslado dentro de plazo? Yo entiendo que me habrían dicho no al lugar por extemporáneo, desde luego, puesto que se ha de entender que la resolución que me dio el traslado fue notificada el 29 de noviembre de 2024 cuando se me despachó el correo electrónico tal cual consta en las actuaciones en una actuación, ¿no es cierto?, que rola en este proceso. Así es, pues, Vuestra Excelencia, como entendemos que en el caso el recurso resulta artificioso, resulta ser una alegación de última ratio para pretender mantener vivo un proceso que se encuentra fenecido desde que la sentencia se ha certificado, que se encuentra firme y ejecutoriada, respecto del cual el requiriente no se alzó en su oportunidad y en la instancia correspondiente, de modo tal que se pretende ahora, ¿no es cierto?, hacer revivir esta cuestión bajo un supuesto inexistente o al menos no probado en el proceso. En síntesis, Vuestra Excelencia, entendemos que de acuerdo al mérito del proceso, de acuerdo a las propias actuaciones que se vierten en él
de acuerdo a todas las posibilidades de tomar conocimiento de la sentencia, que fueron tres, no una, sino que tres en el proceso. La notificación que se envió de la sentencia, de la comunicación de haberse dictado la sentencia con su contenido, de la solicitud de mi parte en orden a que se notificara por correo electrónico, a lo cual se hizo lugar. Dos, y la notificación propiamente tal, verificada el 13 de agosto del 2024, es que entendemos que el recurso debe ser desestimado por cuanto no se ha afectado ninguna de las garantías constitucionales, ni tampoco se han afectado lo dispuesto en pactos internacionales ratificados por Chile, desde que el requirente ha tenido y tuvo tiempo suficiente para conocer, ¿no es cierto?, imponerse del contenido de la sentencia, de la fecha en que le fue notificada y del contenido de la resolución. Sostener lo contrario sería dejar entregada a la mera voluntad y liberalidad del destinatario de la notificación la época en donde se entiende esta notificada, y ello atenta contra otro principio fundamental de nuestro derecho, que es la seguridad y la certeza jurídica. No puede, ¿no es cierto?, en un proceso judicial quedar la notificación de una resolución entregado a cuando una de las partes destinatarias de esta decide ver la resolución, decide imponerse el contenido del proceso y decide, ¿no es cierto?, entre comillas, acusar recibo de ella, figura que no contempla nuestro ordenamiento jurídico. Es cuanto puedo decir en esta oportunidad por don Marcel Pomies y Luffy, reiterando la solicitud en orden a que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad que nos convoca. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra excelencia. Gracias, abogado. A continuación, alega por la parte requerida en representación de Banco del Estado, doña Camila Gallardo Frías, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísimo tribunal. Con vuestra venia, alego por mi representada el Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo del requerimiento de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad, perdón, por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil. Excelentísimo tribunal, lo primero que es importante tener presente es que hay dos hechos que no han sido discutidos por el requirente y que por consiguiente deben tenerse por ciertos. Primero, no está en discusión que la sentencia efectivamente fue notificada al correo informado por la parte demandante en el proceso, en su escrito de demanda, en conformidad al artículo 49 del Código de Procedimiento Civil. Mismo correo, como dijo el abogado del señor notario o exnotario, al cual se le notificaron todas las demás resoluciones dictadas en el proceso. En segundo lugar, tampoco está en discusión que el apoderado de los demandantes efectivamente recibió dicho correo electrónico. Luego, lo único que nos convoca acá es determinar cuándo debemos entender que se produjo esa notificación. Lo que dice la ley, que se pretende inconstitucional, es que se entiende practicada con la fecha de su envío. Lo que pretende el requirente es que debiera entenderse practicada. En un primer momento dijo que el 27 de agosto, día en que acusa recibo del correo, y luego sostuvo que el 14 de agosto. Por cierto, nunca ha podido dar una explicación válida o razonable, ninguna explicación en realidad, de por qué no habría recibido dicho correo electrónico con la fecha de su envío, que fue el 13 de agosto. Por otra parte, debemos tener presente que el requirente acompaña una copia de dicho correo electrónico en el cual consta expresamente como fecha de recepción, de remisión y recepción, el 13 de agosto. También debemos tener presente que ese correo no fue remitido el 13 de agosto a las 11:50 de la noche, lo que eventualmente podría aceptarse o entenderse que se produce alguna distorsión en la fecha. El correo fue remitido a las 4 de la tarde, señoría excelentísima, por lo tanto es impensable que lo pueda haber recibido 10 horas después. Eso no es cierto, señoría ilustrísima. Señoría excelentísima, perdón.
Pero más allá de eso, señoría excelentísima, lo cierto es que la norma que se impugna no resulta un precepto decisivo para la resolución del recurso de hecho. Lo único que dice dicha norma es que la notificación electrónica se entiende practicada con la fecha de su envío. Lo que se pretende por los requirentes es que si se declarara inaplicable dicha disposición, entonces la notificación se debería entender practicada con la fecha en que él lo recibió, según dijo en un momento, o con la fecha en que él acusó recibo, según dijo en otra presentación. Sin embargo, señoría excelentísima, no hay ninguna norma que sustente esa afirmación. Nuestro Código de Procedimiento Civil, a diferencia de lo que ocurre con otros ordenamientos, por ejemplo, la ley de tramitación ante los juzgados de policía local, que sí establece una norma específica, o el Código del Trabajo, cuando se refiere a las notificaciones electrónicas practicadas por la Inspección del Trabajo, no establece una norma especial. Por consiguiente, debemos aplicar la regla general, y es que las notificaciones se entienden practicadas con la fecha en que se realizan. De lo contrario, y entenderlo de otra forma, implicaría dejar sin efecto el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se establece expresamente que la notificación no requiere del consentimiento del notificado. No es aceptable, señoría excelentísima, que se pretenda que una notificación solo se va a entender hecha cuando él la reciba, es decir, cuando él decida abrir su correo electrónico para revisar si le fue o no notificada una resolución. De la misma forma, yo podría sostener que si a mí me notifican por cédula en mi domicilio el día viernes en la tarde, yo no vine el viernes en la tarde a trabajar, llegué recién el lunes, entonces me tienen que entender por notificada el lunes. No, señoría excelentísima, eso no es admisible porque atenta contra otros principios como la seguridad jurídica. Por otra parte, señoría excelentísima, debemos tener presente que la norma del artículo 39 no es una norma caprichosa ni casual, es una norma que se basa en ciertos principios como la seguridad jurídica y también, ¿por qué no decirlo?, el debido proceso. ¿Por qué? Porque la tutela judicial efectiva, si bien exige que las partes tengan efectivo conocimiento de las resoluciones que se dictan en el juicio, también considera dentro de sus garantías el derecho a obtener resolución dentro de un plazo razonable. Por consiguiente, si permitimos que la notificación se entienda practicada cuando la persona decide revisar su correo electrónico, borramos de un plumazo esa norma y ese principio del derecho a la tutela judicial efectiva. También, señoría excelentísima, no puedo dejar de hacer presente que en nuestro Código de Procedimiento Civil son varias las normas en las cuales el legislador estableció previamente, en base a una ficción, la fecha de la notificación. La notificación por estado diario sabemos que no da ninguna constancia de cuándo se toma conocimiento de ello, y qué decir de las ficciones que se establecen en el artículo, en los dos incisos del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil. También tenemos la notificación por cédula y la notificación por avisos en los diarios. ¿Por qué? Porque si bien nuestro legislador entiende que el debido proceso exige que cualquier persona que vaya a ser afectada por una resolución judicial debe tener efectivo conocimiento de la misma, también entiende el legislador que no podemos, en base a esa norma, extender indefinidamente los procesos. Y es por eso que se establecen ciertos mecanismos para compensar ambos principios y paliar estos efectos, estableciéndose este tipo de presunciones. Finalmente, señoría excelentísima,
debo hacer presente que la afección en realidad no está, que el inciso tercero del artículo 49 en realidad no deja en indefensión al demandante al establecer como fecha de notificación la fecha de remisión del correo electrónico, por cuanto la parte notificada tiene otros mecanismos para protegerse de esto. Así, por ejemplo, el mismo día que se remitió el correo, se sube la certificación a la causa el 13 de agosto con constancia de haberse notificado por correo electrónico y con una captura de pantalla de dicho correo. Lo natural y lo que haría cualquier litigante medianamente diligente es, cuando observa dicha certificación, hacer presente o pedir la nulidad de dicha notificación o certificación por cuanto no recibió la notificación en la fecha que se afirma en la certificación. Finalmente, el artículo 49 establece como carga procesal dos mecanismos. Uno, indicar un domicilio dentro del territorio jurisdiccional en que funciona el tribunal para que sea notificado por cédula, y dos, indicar un correo electrónico. Si la notificación electrónica causaba indefensión a la contraria, entonces bien pudo indicar un domicilio para que las notificaciones de las resoluciones que indica el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil le fueran notificadas por cédula. Por consiguiente, no es efectivo tampoco la afectación que se alega. De esta forma, su señoría excelentísima, concluyo mi alegato reiterando respetuosamente la solicitud del rechazo del requerimiento de inaplicabilidad presentado por la contraria, y muchas gracias. Gracias, abogada. Consulto a los señores ministros y señoras ministras si tienen preguntas que hacer a los señores abogados. Tiene la palabra el ministro Meri. Muchas gracias, señora presidenta. Para el abogado de la requirente, por favor, dígame si es cierto o no cada una de las preguntas que le voy a hacer, que son tres y muy breves. Primero, al deducir una demanda, al cumplir los requisitos del 254, ¿usted cumplió con la carga procesal de señalar su correo electrónico en esa oportunidad? ¿Sí o no? Sí, magistrado. Ya. Segundo, al deducir el recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Concepción, que es lo que constituye la gestión pendiente, ¿usted señaló domicilio y señaló correo electrónico en esa gestión también? Tengo entendido que sí, magistrado. Siempre lo hago. Y tercer lugar, este requerimiento, al decirlo en este tribunal, ¿usted señaló domicilio y en concreto usted fue notificado ayer por correo electrónico de la resolución dictada ayer en estos autos por este tribunal? ¿Y por eso usted está aquí hoy? Sí, magistrado. Me Mu- llegó de manera el mismo día. Muchas gracias. Gracias, ministro. Antes de terminar, quisiera señalarles que, sin perjuicio que nos gustaría tenerlos acá en estrados, cuando tienen la posibilidad de alegar por Zoom, tienen que tener una conducta igual a la que si estuvieran en la sala del Pleno, lo que significa que no pueden estirarse ni tener comunicaciones con otras personas, sino que escuchar los alegatos de los colegas. Para que esta posibilidad de alegar por Zoom no perjudique la formalidad de la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego, magistrado. Que tengan buen día. Muchas gracias, señoría excelentísima. Muy buen día para todos. Hasta Buen día, luego. Vuestra Excelencia.